esta técnica lo bueno que tiene es que se puede utilizar en un montón de momentos distintos de los diagnósticos o de los proyectos. Puede ser incluso actividades dentro de un proyecto, no necesariamente se utiliza solo para el diagnóstico. Porque lo bueno que tiene es que, como habéis visto, alienta la construcción colaborativa, pone en común las ideas de la gente y además cuando lo haces con distintas mesas que ves, no solamente estás de uno a otro, sino que vas de uno a otro y a otro, puedes terminar hasta en 3 o 4 mesas diferentes y ves un montón de ideas y entonces facilita una cosa que se llama, no sé si lo he puesto ahí, la polinización de ideas, ¿no? Que es como las personas como abejitas, que coges el polen de ideas de una mesa y con ese polen te vas a otra mesa y te sirve para polinizar las ideas con las que se está trabajando en esa mesa, ¿no? Y al revés. Entonces, es muy útil para conectar ideas, para conectar perspectivas diferentes sobre una misma cosa. Es muy bueno para hacer visible la diversidad y a través de la diversidad normalmente cuando consigues trabajar realmente con la diversidad, porque la diversidad no se manifiesta todo su potencial simplemente por juntar a gente diferente, ¿no? Hay que utilizar técnicas que estimulen, que pongan en valor esa diversidad y esas diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, esta herramienta es muy buena para eso, para poner en valor eso, para poner en valor las ideas de todas las personas, porque todas las personas pueden funcionar como abejitas, ¿no? Y esta técnica facilita que gente que a lo mejor si la pones en una técnica o con una herramienta donde simplemente tiene que contestar a algo ya o trabajar sobre un concepto ya o le haces una entrevista o cualquier otra herramienta, piensa que no sabe o no se le ocurre, pero el hecho de poder estar escuchando gente distinta, ver ideas diferentes, tener la posibilidad de apuntar sin que nadie le juzgue, ¿no? La lluvia de ideas, de que todo el mundo puede apuntar lo que se le ocurra, también facilita que esa responsabilidad también sea colectiva, no es como la persona que toma el acta, facilita que todo el mundo esté enfocado sobre el tema, que, ¿no? Lo que decíamos antes, de no tienes que estar diciendo, ay, apunta no sé qué, has apuntado esto, que luego además hay gente que es muy, no, pero ponga además esto otro, pero ponlo así, no, pero lo has puesto, es como, aquí todo el mundo que lo ponga como lo siente, como le salga la idea, y si no se te ocurre nada ahora no pasa nada, porque en 3 rondas de pronto vas a decir, ah, pues es que esto también lo han dicho ahí, pero lo han dicho con respecto a esta otra cosa. Entonces, el conocimiento y la capacidad de creación no es solo que tú tengas un conocimiento teórico sobre algo, es la capacidad de conectar, es la capacidad de crear a partir de otra cosa, es la capacidad de comunicar. El hecho de que la gente pueda comunicar y compartir lo que ha aprendido en otro sitio, de pronto asimilas tu aprendizaje cuando lo verbalizas y generas el aprendizaje de otras personas, ¿no? O sea que tiene un montón de potencialidades y luego sobre todo que es, o sea, herramienta de comunicación, esto es el proceso comunicativo en su esencia, o sea, alrededor de la mesa de café y todo el mundo haciendo lluvia de ideas, ¿no? Es como herramienta comunicativa básica. Y luego, bueno, pues eso, puede responder a un montón de objetivos, desde creación de conocimiento, desde afianzar aprendizajes o promover aprendizajes, promover toma de conciencia, simplemente, dependiendo de la pregunta que lances, provoca que la gente se involucre, provoca motivación e interés, bueno, pues eso, es un formato muy flexible, ¿no? Y una cosa importante es que no se trata solo de tener conversaciones, ¿no? De promover conversaciones como proceso comunicacional en sí, se trata de que las conversaciones sean significativas, de dotar de sentido a los conceptos, al tema, a la preocupación, el problema, lo que sea que nos ocupe, ¿no? Y esta herramienta también es muy potente para eso, ¿no? Para hacer que una conversación sea significativa, ¿no? que se dote de sentido. Y luego una cosa importante es la documentación. Para que una conversación sea significativa y para que una herramienta tenga su máximo potencial, hay que saber documentarla, que es algo que hacemos muy poco. Por ejemplo, la sistematización, que es una de las herramientas que luego vamos a ver en los materiales,
y que se suele concebir como que es una cosa que se hace al final, ¿no? Entonces, hemos hecho este proyecto, no sé, venga, vamos a hacer la sistematización. Pero la sistematización la tienes que plantear desde el principio. Si no has documentado, si no formaba parte de tus objetivos, ¿qué es lo que vas a cosechar, ¿no? La sistematización es como una cosecha. Has ido sembrando semillitas de aprendizaje, de conocimiento, de lo que sea, y se trata de cuidar todo el proceso de siembra. Tienes que regar lo que estás sembrando, tienes que cuidarlo, tienes que podarlo si hace falta, y luego al final cosechas, pero lo tienes que plantear desde el principio. Entonces hay que documentar de la manera que sea, ¿no? Si hacemos dibujitos o mapas conceptuales, los tenemos que guardar para tenerlos para nuestra sistematización. Si guardamos los manteles, si nos han surgido preguntas, ¿no? Esa pregunta, por ejemplo, que ha surgido, que es súper interesante, que podemos seguir trabajando, ¿cómo la hemos documentado? ¿Hemos tomado nota? ¿Dónde hemos tomado nota? ¿Cómo vamos a utilizar esas otras preguntas? Nos van guiando, ¿no? Y a lo mejor incluso nos van cambiando los rumbos de la sistematización que teníamos pensada al principio, o nos cambia el rumbo del objetivo del proyecto. Entonces es muy importante documentar, cosechar bien cada uno de los pasos que vamos haciendo para saber cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer, ¿no? Que los proyectos muchas veces se plantean como nuestro objetivo es este, el resultado es este y quiero que, pues eso, haya 50 personas, ¿qué tal? Y el camino, por el camino se pierde, ¿no? Todo esto que... Tiqui, tiqui, tiqui. Dale ahí, dale a ese botoncito. Ya está. Bueno, pues eso. ¡Ay! ¡Oh! Sí. Es que este ordenador no sé por qué cada 2×3 hace eso. ¿Porque nos ha activado Windows? Puede ser, sí. Es que no sé, no me lo he leído nunca, vamos, que aparece... Porque te vaya siempre y nunca le das. Que a lo mejor se lo activara. Igual si le dieras. Bueno, pues eso, la importancia de la cosecha y luego con quién compartimos esa cosecha, qué es lo que vamos a hacer con esto que hemos cosechado, ¿no? Y que la cosecha es tanto lo tangible como lo intangible, como si llegamos a una conclusión concreta de una actividad concreta, de una necesidad concreta identificada o lo que sea, como otra cosa, ¿no? Como vacíos detectados, necesidades detectadas en términos más de subjetividades, de empoderamiento, de otros procesos que son muy difíciles de documentar, que están ahí en un ámbito más de lo intangible, pero que también, como han salido en todas vuestras conversaciones, ¿no? El tema del empoderamiento, la transformación, todo eso, ¿no? Son intangibles. Y eso lo estamos cosechando de alguna manera, lo estamos midiendo de alguna manera, lo estamos trabajando de alguna manera. Entonces eso también importante. Esto ha vuelto, pero no quiere avanzar porque no quiere. Bueno, mira, ahora. Vale. Bueno, yo había traído aquí unos muy breves porque vamos a trabajar un poco los conceptos y qué se trata cada uno de estos 3 ámbitos en los materiales, pero sí por poner un poco en común, ¿no? De comparar lo que ha salido con, bueno, pues los conceptos que yo traigo así, de definición de qué es cada una de estas cosas de las que estamos hablando, que también es una de los mecanismos, ¿no? Primero ver cuál es el conocimiento que se genera y luego trabajar la teoría a partir de ese conocimiento. Comunicación para el desarrollo, según el consenso de Roma, bueno, hubo un primer Congreso Mundial sobre Comunicación para el Desarrollo en 2006, promovido por Naciones Unidas, la FAO, la organización, el Banco Mundial, bueno, grandes entidades y una red internacional de comunicación, y de ese primer Congreso Mundial salió este documento del Consenso de Roma, donde se daba una definición, como la primera vez que a nivel internacional por grandes instituciones, bueno, pues se llegaba a un acuerdo de qué significaba la comunicación para el desarrollo, aunque se viniera ya trabajando desde los años 50, bueno, toda la historia de la comunicación para el desarrollo no la he puesto en los materiales, pero si la queréis, pues la ponemos, ¿no? Sí. Pero bueno, el caso, que me voy por los cerros de Úbeda. El Consenso de Roma definió la comunicación para el desarrollo como esto, un proceso social basado en el diálogo
que usa un amplio abanico de instrumentos y que se refiere a la búsqueda del cambio, que de hecho es una de las cosas que ha salido por ahí, ¿no? Como ese lugar de confluencia es la transformación de la realidad. Incluyen escuchar, que ha salido también por ahí, la escucha, ¿no?, como uno de los elementos definitorios de la comunicación, construir confianza, compartir conocimiento y habilidades, desarrollar políticas, debatir, aprender para lograr cambios sostenibles y significativos. Entonces, si bueno, pues hacemos así como un resumen de esos conceptos básicos o elementos clave que preguntábamos, muchos podrían ser los que habéis marcado y que habría que sumar a estos otros, y de hecho muchos se repiten, ¿no? Se ha hablado también por ahí de las personas, la escucha, la transformación, el conocimiento, el compromiso, la participación, la sostenibilidad. Yo creo que habéis tocado bastantes de los elementos básicos y definitorios de qué es la comunicación para el desarrollo. Perdona, Lorena. Perdona. Sí. Bueno, más que una, no sé si es una pregunta o un comentario, porque yo, por ejemplo, como comunicadora, ¿no?, he estudiado comunicación, publicidad, los primeros años con periodismo, y hice hace un tiempo un TFM, un trabajo fin de máster sobre comunicación para el desarrollo, y a mí esta definición, yo me pregunto al leerla qué diferencia hay entre participación, solo con esta definición, ¿vale?, entre introducir la participación en cualquier proyecto y entenderla como, o sea, e introducir comunicación para el desarrollo. En realidad, para mí esto es más una definición de participación en sí, ¿no? O sea, que a lo mejor por el consenso de Roma se entiende que participación es igual a comunicación, ¿no? Pero como que a mí me falta un poco el aspecto de la creación, por ejemplo, de ahí donde tú recoges información versus comunicación, me falta como ese componente de los medios, que no tienen, de la información. ¿Y crees que ese componente estaría incluido en usando un amplio abanico de instrumentos, claro, pero y de métodos? Que está como tan poco concreto que se podría referir, por ejemplo, a técnicas de participación en las que todo el mundo opina dentro de un proceso social basado en el diálogo, ¿no? A mí esta definición puede estar aceptada ahí perfectamente, ¿no?, y yo adaptar mi concepto a este, pero me parece que a mí me falta esa parte, ¿no?, para entenderlo. Te falta una concreción más específica de herramientas comunicacionales. Claro, que podrían ser. Entiendo que toda herramienta de participación es una herramienta de comunicación. Pero, bueno, yo creo que se diferencia. La definición está, yo creo que la historia de cómo se llega aquí también es importante, ¿no? Sobre todo en América Latina, donde la crítica era precisamente que faltaba el componente de participación, de horizontalidad y de comunicación real en los proyectos que se llamaban de comunicación para el desarrollo, ¿no? Se hacían proyectos que estaban muy enfocados a la información, muy enfocados a los mass media y muy enfocados a unas herramientas muy verticales y muy poco participativas, ¿no? Y creo que la construcción, llegar a este consenso, a esta definición, donde efectivamente tienes toda la razón, no se puede extraer, no se puede separar la participación de la comunicación para el desarrollo, tiene que ver con una concepción de lo que es comunicación, que es que no hay comunicación sin participación, o sea que la comunicación implica un proceso conversacional de construcción de conocimiento y de horizontalidad que necesariamente implica la participación. Lo que pasa es que luego es muy diferente cómo tú entiendes la participación, cuál es el objetivo que subyace a la participación o que subyace a la comunicación, y luego qué herramientas utilizas. Claro, yo creo que ahí la diferencia igual vendría más por la definición de las herramientas, pero para que la comunicación para el desarrollo sea realmente comunicación para el desarrollo en este sentido, en esta construcción crítica, es que no se puede separar. Entonces es que tienes razón, ¿no? Son elementos, o sea, una es definitoria de la otra. Son como una misma cosa prácticamente.
según para mí en esta definición, ¿no? Como que no, bueno, estoy aquí... No, pero es verdad, o sea, perdón. no estás paralizando, estás contribuyendo con dudas que creo que son muy interesantes, además. Hay cosas, por ejemplo, como concebir la comunicación como un proceso, y eso es una característica propia de la participación. La participación es inevitablemente un proceso, o sea, no es porque, ¿no? Ahí está la diferencia entre un proyecto participativo o participar en un proyecto. Yo puedo participar en un diagnóstico, pero puede no ser un diagnóstico participativo, ¿no? Para que sea participativo tiene que ser un proceso. La comunicación para el desarrollo es igual. Si tú invitas a alguien a que vaya a una radio a hablar de un tema de desarrollo que les interesa, puede formar parte o ser una actividad de un proyecto de comunicación, pero no será comunicación para el desarrollo. Será comunicación en los mass media o será un proyecto que ofrece información. Entonces, claro, hay que generar una definición de comunicación para el desarrollo que efectivamente se base en lo que es la comunicación versus información, ¿no? Entonces, es que no hay límites difusos y de hecho o sea, al contrario, los límites son difusos, no hay límites claros, perdón, no hay límites definidos, no se separan, ¿no? Y está muy vinculado también a lo que preguntabais antes, de ¿puede haber comunicación sin igualdad de género? ¿Puede haber igualdad de género sin comunicación? ¿Qué va antes, el huevo o la gallina? Con la concepción o los modelos de desarrollo, la pregunta es la misma. ¿Es necesario que haya un modelo de desarrollo específico para que sea posible esta comunicación para el desarrollo? ¿O es necesario que primero promovamos este tipo de comunicación para el desarrollo para llegar a un modelo de desarrollo que queremos? Es lo mismo y las preguntas no están resueltas, ¿eh? De hecho, uno de los materiales que ponemos en el curso es una entrevista muy breve de, no me acuerdo del nombre, una autora y un autor, no me acuerdo de los nombres, que han escrito un libro que se llama Otra comunicación para otro desarrollo, que es un título que se utiliza, no, pero no es de Alfaro. Se basa en esa, el de Alfaro es anterior, este ha sido publicado hace menos tiempo, pero se basa también en esa, es la misma pregunta, ¿no?, que se hacía Rosa María Alfaro, y a ellos les surgía esa duda, que seguimos todavía resolviéndola, ¿no? Pero que yo creo que es muy interesante y que al final lo que define la comunicación para el desarrollo, ¿qué es? ¿Es que sea un proceso o es la herramienta que utilizamos? ¿O es el objetivo por el que queremos hacer un proceso de comunicación para el desarrollo? ¿Es comunicación para el desarrollo porque pongamos una radio comunitaria? ¿O no? ¿No? ¿Qué es lo que define la comunicación para el desarrollo? No sé si el resto os habíais planteado esta pregunta alguna vez, ¿os genera algo? Igual tú quieres compartir también alguna... La cosa es que, o sea, yo sí que les comentaba antes, ¿no? Yo entiendo la comunicación para el desarrollo como una herramienta, pero no en el sentido de que sea una herramienta, es decir, sino en este sentido. O sea, una herramienta para un proceso social de participación, que se utilizan métodos como pues la radio comunitaria, el teatro, yo qué sé, no sé, la televisión comunitaria, otras herramientas que son de los medios de la comunicación, pero yo siempre lo he entendido en esta visión. O sea, es decir, no herramienta en sí, porque eso limita mucho, sino con el tema una solo vía. Sí, una vía de construcción de conocimiento colectivo, ¿no? O de con, para y desde la comunidad, ¿no? Siempre lo he enfocado en esta, pero sí que es verdad que, claro, ahí cada persona también entiende, ¿no?, que a lo mejor está vinculado a otros términos, pero me ha encantado esta definición, pero sí que es, yo entiendo, entiendo lo que comentas, ¿no? De qué tipo de métodos e instrumentos estamos utilizando. Porque para mí esta definición se puede aplicar también, por ejemplo, a una persona que trabaja en mediación o a como a cualquier tipo de dinamización de comunidades. Entonces, lo definitorio de la comunicación para el desarrollo es que utiliza precisamente las herramientas de la comunicación, pero de la comunicación instrumental, digamos, ¿no? De la radio, la tele, el periódico colectivo,
lo que sea, el activismo, lo que te quieras inventar, pero no... Bueno, claro, lo que pasa es que entra también al uso de la palabra, del diálogo, que en realidad es la base, ¿no?, por la cual nos comunicamos y participamos. Claro, también en realidad es lo que comentabas, ¿no?, que realmente está todo muy difuso, porque uno es lo mismo, ¿no?, claro, en realidad. Claro, para mí comunicación para el desarrollo también entra todo cuando se está ejecutando un proyecto también, no solo el hecho de que el proyecto se ejecute, o sea, que que todo el proceso de identificación y demás participe, o sea, que se crea de la comunidad, sino que también luego los logros que van surgiendo del proyecto o los objetivos no alcanzados, todo eso se comparte y se toman las decisiones compartidas de cómo, de las victorias, digamos, ¿no?, y de los beneficios que ha traído esos objetivos alcanzados, esos resultados alcanzados, o cómo mitigar los riesgos que están habiendo, ¿no? Claro, todo eso para mí es comunicación para el desarrollo también. Claro, lo encuadro allí. Y eso en realidad solo a través de reuniones, asambleas, ¿no?, que realmente también es comunicación para el desarrollo. Sí. Yo creo que para lo que nos sirve esta definición, más que para concretar qué herramienta sí o qué herramienta no, que para lo que nos sirve esta definición es sobre todo para no llamar comunicación para el desarrollo a cosas que no son un proceso comunicacional, sea la herramienta que utilicemos, ¿no? O sea, que puede ser que utilicemos una radio comunitaria para hablar de una cosa y que en realidad la radio comunitaria no se base en un enfoque de desarrollo, en un enfoque de participación o en un enfoque de aprendizaje, que no podemos llamar comunicación para el desarrollo, ¿no? Nos sirve para eso, para tener clara la finalidad y el paradigma de desarrollo en el que nos estamos moviendo. Yo creo que nos capacita más para definir eso, ¿no? No por participar en una actividad participativo, no por utilizar una radio o por hacer un montón de carteles y ponerlos en un montón de sitios, podemos decir que estamos teniendo un proyecto de comunicación para el desarrollo. Bueno, podemos decirlo, quiero decir, pero en realidad, si no tiene este componente de búsqueda del cambio, si no tiene el componente de proceso social basado en el diálogo, de horizontalidad, entonces no es comunicación para el desarrollo. Que no sé si te sirve para algo hacer la pregunta a la inversa, pero por lo menos sí que nos aclara qué es lo que no es, ¿no? Que ha sido la lucha que desde los años 70 casi se viene lidiando, sobre todo en América Latina, es que lo que estáis diciendo, que desde los proyectos que en los años 50 en Estados Unidos empezasteis aquí a salvarnos de la miseria, a todo el mundo que éramos unos miserables, y decís que hacéis comunicación para el desarrollo, no, estáis haciendo información, pues sí, me ponéis un montón de cartelitos y folletos y me informáis sobre tal, pero esto en realidad no es comunicación, y no es comunicación para el desarrollo. Entonces yo creo que para lo que nos sirve es para darnos un marco y para colocarnos en un paradigma de cambio en el que poder diferenciar eso, lo que es información y lo que es comunicación. Y luego las herramientas, las dinámicas o las técnicas o lo que utilicemos en concreto, pero sí, yo creo que es como es una vía, ¿no? Es un cauce y es un proceso. Con respecto al enfoque de género, bueno, el enfoque de género, más que la diferencia, conceptos básicos de cuál es la diferencia entre sexo y género, etcétera, pasamos directamente a qué significa ponerse esas gafas moradas del enfoque de género, ¿no? Que sería la mirada que nos permite, por un lado, describir de manera diferenciada las características de las relaciones, o sea, no es solamente las mujeres o los hombres, sino las relaciones entre las mujeres y los hombres y las relaciones de poder, dinámicas, etcétera, que se establecen entre ellas. El género está en ese vínculo y en esa relación. Pero más allá de eso, de poder describir o diferenciar las cosas que nos pasan de manera diferente a las mujeres y a los hombres en la vida, más allá de esa herramienta técnica que se ha puesto tan de moda utilizar y que te piden para todos los proyectos, el enfoque de género real como herramienta desde un punto de vista feminista
sería nombrar de otra manera las cosas conocidas. Nombrar es un proceso de comunicación básico, ¿no? La reapropiación de los conceptos, del lenguaje, cómo nombras, cómo visibilizas y cómo haces presente la realidad, cómo describes la realidad. Proceso de comunicación básico, y ahí desde el lenguaje no sexista hasta la simbología detrás de las imágenes, etcétera. Todo eso se tiene que tener en cuenta dentro de un proceso comunicacional. Nombrar de otra manera las cosas conocidas, hacer evidentes hechos ocultos, visibilizar y otorgar otros significados. Incluye el propósito de revolucionar. Estamos hablando también de transformación. Si no hay transformación, o sea, está muy bien que digas, aquí las mujeres hacen esto y los hombres hacen esto. Vale, pues fenomenal. Las mujeres tienen acceso al 1% de la tierra y los hombres al 99%. Vale, fenomenal. Eso es tener enfoque de género. Bueno, aplico una mirada de género al análisis haciendo una descripción, un impacto diferencial de la realidad. Pero si no tengo el propósito debajo de eso de revolucionar ese orden, de derribar, subvertir las relaciones de dominación y de poder, bueno, pues no dejará de ser una herramienta meramente técnica que puede ser útil para algunas cosas, pero no será realmente aplicar esa mirada de género, ¿no? Ese enfoque, ese análisis feminista, que es de lo que se trata, ¿no? Se trata de alterar la vida cotidiana, las relaciones, los roles, los estatus de mujeres y hombres. Para eso tenemos un montón de dinámicas, de elementos, como veíamos antes, desde diferenciar el acceso y el control a otras cosas que han salido también aquí cuando estabais hablando. Hablabais, por ejemplo, de la herramienta de los usos del tiempo, del reloj, de qué manera las mujeres y los hombres ocupan su tiempo. También se puede hacer sobre las actividades, la división sexual del trabajo. Habéis hablado de conceptos como la diferencia entre trabajo reproductivo y trabajo productivo, y no solamente cómo lo valoramos, ¿no? Que, por ejemplo, antes alguien hablaba del tema de cuidados, que no sé quién era, que habían hecho un taller sobre el tema de cuidados, yo creo que vosotras hace poco. Sí. Y de ahí también surgen preguntas interesantes, ¿no? Es como nos estamos quedando solamente en algo nada baladí y tan importante como hacer visible el trabajo reproductivo y poner en el centro los cuidados y las necesidades básicas de la vida humana y del ecosistema. Eso es muy importante, pero después de eso, ¿cuáles son las propuestas para transformar que somos las mujeres las que nos hacemos cargo del trabajo reproductivo, de la economía reproductiva, que incluye muchas otras cosas aparte del trabajo de cuidados? Cómo lo ponemos en el centro y cómo lo transformamos, cuáles son las propuestas para que los hombres también entren ahí, cuáles son las propuestas para que las mujeres puedan elegir libremente si quieren estar ahí o no quieren estar ahí, ¿no? Si no nos hacemos esas preguntas de ¿la propuesta que hago es transformadora? Es una pregunta básica, ¿vale? Hay que visibilizar el trabajo de cuidados en el proyecto. Fenomenal, tenemos un proyecto de comunicación para el desarrollo donde en una radio, no sé cuántos, lo que queremos hacer es visibilizar los trabajos de cuidados. Está estupendo porque hay que hacerlo y es un paso necesario y que todavía prácticamente no se hace. Vale, la pregunta que tenemos que hacernos es, además de visibilizarlo, ¿cuál es nuestra propuesta? ¿Cuál es nuestro objetivo de transformación? O sobre todo, no el nuestro, ¿cuáles tienen un objetivo de transformación aquí? ¿Por qué son las cosas como son y hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde queremos llevarlas? Y cómo lo ve la gente, ¿es transformador o no es transformador? ¿No? ¿Cómo hacemos para que sea transformador? ¿Cómo consensuamos esa transformación? Entonces, ¿no? El enfoque de género siempre va un paso más allá, no se trata solo de visibilizar, de reconocer que también, que son elementos básicos del enfoque de género, de hecho, bueno, pues ha salido en los distintos grupos y hay 3 R's básicas del enfoque de género, que son el reconocimiento. Lo primero, si no hay reconocimiento de ese trabajo reproductivo, del papel de las mujeres, etcétera, etcétera, tiene que haber representación y tiene que haber redistribución, ¿no? Las 3 R's básicas.
Si lo que estamos haciendo nos sirve para redistribuir el poder, para redistribuir, para hacer justicia social, para redistribuir las responsabilidades y conseguir una corresponsabilidad, y preguntarnos entre quién queremos responsabilidad, entre mujeres y hombres y Estado, cuál es el papel comunitario en todo esto, ¿no? Y por supuesto representación, que también ha salido, ¿no? Que decíais, bueno, es que hicimos un diagnóstico y la representación de las mujeres al final es que hablan, y de hecho también hay en los materiales, tenéis algunos datos de, creo que no llega ni al 20%, la representación de las mujeres en los medios, ¿no? La voz de las mujeres en los medios, ¿no? Entonces, las 3 R's básicas. Y por supuesto la transformación. Han salido bastantes cosas y yo he estado todo el rato pensando, ¡ay, que no se me olvide esto! ¿Ves? Pero como no he cosechado, esto es lo que tiene no cosechar, que luego no puedes retomar las grandes preguntas que surgen, pero podéis comentar lo que queráis respecto a lo que ha salido en los grupos y si lo veis aquí reflejado, si añadiríais algo o si os surge alguna duda. Un elemento también, lo de lo personal es político, que supongo que ya conocéis la frase y los significados, pero que también podemos comentar si queréis. Si no, yo sigo, ¿eh? Y empoderamiento ha salido en varios grupos, pero no sé si os ha salido la palabra autonomía dentro de los grupos, porque es un elemento también clave. Y la autonomía tiene mucho que ver con los procesos comunicativos. Autonomía como la capacidad de tener un sistema propio de normas, un sistema propio de regulación, autonomía y sobre todo la capacidad de autonombrarse. Y las mujeres a lo largo de la historia hemos ido utilizando palabras así, heterodesignadas, ¿no? Heteronominadas, ¿no? Como nombradas y definidas a partir de los otros, ¿no? En vez de autonombrarnos, autodefinirnos y decidir nuestro propio sistema de normas. Y ese sería el objetivo final, ¿no? La autonomía, el empoderamiento para la autonomía. Y si no forma parte esa autonomía del proceso de comunicación, del proceso de desarrollo, el enfoque de género pues probablemente va a estar cojo, ¿no? ¿Qué onda? Sigo. Venga. Y por último, participación. Pues mira, Rosa María Alfaro, que estábamos ahí hablando de ella. Bueno, hay un montón de... No hay una definición de qué es participación y hay muchas, ¿no? Pero bueno, os he traído esta porque me parece interesante y por también las conexiones que tiene con lo del proceso de comunicación, ¿no? Su contenido liberador depende tanto de sus intenciones y métodos como del modo en el que se incorpora a la vida subjetiva y objetiva de sus destinatarias y destinatarios. Ahí tiene que ver con el género, con lo personal es político, cómo se incorpora algo al proceso subjetivo y a la construcción de identidad de cada quien. Tiene que ver con métodos comunicacionales o con otras herramientas para participar. Pero luego al final, igual que la comunicación para el desarrollo e igual que el enfoque de género, la participación real aborda directamente el poder desde lo político y desde lo subjetivo, así como su distribución en la sociedad. Entonces, es que la pregunta que hacías es de lo más pertinente, porque las diferencias o las coincidencias entre las 3 definiciones nos dan esa línea difusa que nos lleva a esa pregunta con la que habéis empezado, ¿no? Volvemos a la pregunta de, entonces, ¿puede haber participación sin comunicación? ¿O puede haber equidad o igualdad o empoderamiento o enfoque de género sin participación y sin comunicación? ¿No? En realidad son 3 partes de un paradigma o modelo de vida, de un paradigma de desarrollo o de un posicionamiento político, ¿no? Y en realidad
si tenemos ese afán transformador en uno, probablemente lo vamos a tener en el otro, ¿no? Si tenemos un posicionamiento político claro de cómo tiene que ser la participación, horizontal, equitativa, etcétera, bueno, vamos a ir trayendo elementos de reflexión sobre el enfoque de género, ¿no? Inevitablemente, y vamos a utilizar inevitablemente herramientas o vamos a entrar en procesos de comunicación que podemos denominar comunicación para el desarrollo, ¿no? Que van más allá de la información. Entonces, bueno, ¿para qué queremos entonces juntar estas tres cosas, ¿no? La pregunta esa tan abstracta de cuál es ese espacio de confluencia de los tres. Bueno, aquí son algunos de los elementos que yo he traído de la participación, que también se repiten en algunos, que también han salido, apropiación, sostenibilidad, transformación, también los habéis ido diciendo. No sé si queréis comentar alguno de los conceptos, procesos de participación como acción, reflexión, que está ahí muy resaltado, ¿no? En ese proceso de partir siempre de la práctica para generar conocimiento y para reflexionar sobre esa práctica y a partir de ese nuevo conocimiento generado y de esa teoría volver otra vez a la práctica para tener nuevas herramientas transformadoras de donde surgen nuevas preguntas y de donde surgen nuevas dudas sobre las que hacer nuevo conocimiento para luego poder aplicarlo de nuevo a la práctica, ¿no? Entonces es un proceso de no terminar, un proceso de acción-reflexión que se puede aplicar al proceso general de la vida, a un proceso general del proyecto o a una dinámica concreta o a un curso de formación donde empiezas haciendo una dinámica para que salga el conocimiento de la gente y luego reflexionar sobre él o pues a cualquier espacio de diagnóstico, ¿no? Pero siempre basado en ese escalonar permanente de acción-reflexión. Y el núcleo ese entre los tres, bueno, si empezamos a pensar es que estamos llegando ahí a las preguntas que os salían, ¿no? El espacio entre comunicación y participación, ¿no? ¿Para qué nos sirve juntar esa comunicación para el desarrollo con la participación? Para dotar de sentido. No puedo decir que tengo un proceso de comunicación para el desarrollo si no ha sido participativo y si no me sirve para ese fin de transformación, y para eso tengo que dotar de sentido a mis objetivos desde a mi diagnóstico, o dotar de sentido a mi realidad, o dotar de sentido a mi sistema de normas, para ver si se basa en un sistema de autonomía o no, ¿no? O de heteronomía. Para hacer significativas las conversaciones puedes tener, venga, vamos a hacer una dinámica participativa, pero si no generas un proceso de comunicación específico en un paradigma y con unas ideas específicas, puede ser que esa participación, esa conversación participativa no sea significativa. Ahí está la unión entre... ¿no? Ahí puede haber esa diferencia entre, ¿puede haber participación sin comunicación para el desarrollo tal y como se entiende? Puede que sí. Y para lo que nos sirve es para dotar de sentido de otra manera, ¿no? Para hacer esas conversaciones significativas a través de unas herramientas concretas. Para crear una comunicación interpretativa, porque si solamente tienes comunicación para el desarrollo que se basa en una idea muy de información, si no es participativa, si no incorporas los saberes de todo el mundo, si no generas conocimiento colectivo, etcétera, no va a ser una comunicación interpretativa. Si no aprendemos a interpretar la realidad, los procesos comunicacionales pueden no ser transformadores. Entonces ahí empezamos a ver las diferencias entre una cosa y otra y dónde está el punto, ¿no? Esa línea difusa donde empieza a tener significado, ¿no? Se nos empieza a responder el para qué juntamos estas dos cosas, ¿no? También podemos pensar para qué juntamos género y participación. ¿Hay participación sin género y hay género sin participación? Bueno, puede haber participación que sea muy desigual en temas de género. Basta con hacer una plantillita como la que hemos visto al principio y ver que los hombres ocupan a lo mejor el 70% del tiempo de la palabra y por tanto las mujeres tienen menos oportunidades para nombrarse, para dotar de sentido de otra manera, para poner en el centro su perspectiva de las cosas, sus necesidades o sus intereses, ¿no? Entonces nos sirve para eliminar el punto de vista único.
y el punto de vista único, que suele ser un punto de vista androcéntrico, donde la medida de todas las cosas pues suele ser la interpretación a partir de lo masculino como centro, donde las vivencias de las mujeres y todo lo asociado a ellas pues suele estar bastante invisibilizado. Entonces, si no juntamos el enfoque de género con la participación, pues sí, podemos tener una participación e incluso un proyecto de comunicación para el desarrollo y participación donde hagamos conversaciones significativas y donde dotemos de sentido, pero que dotemos de un sentido androcéntrico, ¿no? O afiancemos o reforcemos eso. Entonces, ¿dónde está el punto de conexión, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Para eliminar ese androcentrismo y para promover el empoderamiento y modificar las relaciones de poder, ¿no? ¿Y ese espacio entre comunicación y género? ¿Ahí puede haber comunicación sin género y género sin comunicación? Bueno, pues por poder, claro que se puede. ¿Para qué nos interesa juntarla? ¿Dónde está esa línea difusa de unión donde se junta y se nos genera, se nos generan preguntas y se nos genera información? Bueno, pues nos sirve para la interpelación. El feminismo, el género, es interpelación permanente. ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué las cosas se viven como se viven y por qué es diferente para hombres y para mujeres? E interpelamos permanentemente. Es para la interpelación y a partir de la interpelación el proceso de comunicación nos va a servir para resignificar y para reapropiarnos de conceptos, de significados, para reapropiarnos de espacios, para reapropiarnos de la palabra, para nombrarnos de otra manera. ¿Estoy así muy abstracta o está bien? Y entonces, esa confluencia de los tres, ese espacio al que queríamos llegar, ¿para qué nos sirve ese espacio? Porque, bueno, podemos tener una cosa con la otra y podemos resignificar. Podemos tener género y participación y podemos empezar a evitar el androcentrismo. Pero cuando conseguimos realmente incorporar un proceso de comunicación para el desarrollo con un verdadero paradigma participativo y con un verdadero enfoque de género, ¿qué espacio conseguiremos? ¿Qué nos va a generar esa confluencia? Pues espacio para la ciudadanía, construcción y ejercicio de ciudadanía. Y cómo es en general el ejercicio de ciudadanía para las mujeres y para los hombres, ¿no? Cómo se vive. Para generar un lenguaje común en contra de un lenguaje hegemónico y un lenguaje común que se puede basar en un montón de cosas, un lenguaje de imágenes, ¿no? De significados simbólicos, de las representaciones. Hay muchísima violencia simbólica en la representación de las mujeres, ¿no? En cómo aparecemos desde la publicidad a un montón de cosas que sin darnos cuenta podemos reproducir en los proyectos de cooperación, cómo se representa a las imágenes, a las mujeres en las imágenes de los proyectos, dónde las visibilizamos, dónde las colocamos, dónde... Entonces, un lenguaje común que no sea solo un lenguaje de texto, o sea, un lenguaje interpretativo de la realidad versus lo hegemónico. Y lo hegemónico que suele ser además un lenguaje basado en las dicotomías, desde Descartes, ¿no? Donde están las grandes dicotomías de oponer la ciencia o lo que se supone que es conocimiento versus lo que no es, ¿no? Empezar a valorar el conocimiento de las mujeres, que todavía se sigue sin valorar, ¿no? Las grandes opiniones, los grandes científicos, los grandes tal, a quien se les da voz es a los hombres. Las aportaciones de las mujeres suelen estar normalmente muy invisibilizadas. Empezar a valorar otras formas de conocimiento, ¿no? Ahí también, por ejemplo, todos los movimientos de comunicación para el desarrollo de América Latina que reclamaban, muy vinculados a la educación popular, ¿no? De reclamar otras formas de conocimiento y otras formas de conocer la realidad, está muy vinculada con la investigación feminista. Hay otras maneras de conocer la realidad y de dar valor a conocimientos que no son los conocimientos científicos objetivos tradicionales y valorados por la ciencia, y que también hay que desmontar esas dicotomías para poner en valor ese otro tipo de lenguaje y ese otro tipo de construcción de la realidad. Para construir relaciones de comunicación,
La cultura, no sé si ha salido, yo creo que no ha salido en los grupos o ha salido así de forma, bueno, nosotras luego lo hemos comentado ahí fuera también, ¿no? Como la importancia del contexto cultural en la construcción y en el trabajo en temas de género, de participación, etcétera, pero para generar cultura, para debatir sobre la cultura, para interpelar a la cultura, para construir cultura, es necesaria la participación para la apropiación de la cultura y la definición, los procesos de comunicación y sobre todo el género. Las teorías feministas han sido las grandes interpeladoras de las culturas, ¿no? Cuando hay el no considerar a las culturas como entes abstractos, inatacables, como esencialismos verdaderos, sin más, ¿no? Como hay como un misticismo de la cultura, y el feminismo interpela, ¿no? Vale, está muy bien, pero es que a mí no me digas que es que como la mutilación genital femenina es una tradición cultural, pues entonces todo está fenomenal, ¿no? La interpelación desde el género a la cultura construye otro tipo de cultura, ¿no? La concepción de culturas como cosas no estáticas, como cosas en construcción permanente, que se adaptan a lo que la gente dice que quiere, a los sistemas de normas autodefinidos por la gente, eso es cultura, ¿no? Entonces, solamente en ese espacio intermedio de las tres cosas vamos a conseguir una construcción de la cultura en términos de equidad, en términos de empoderamiento, etcétera. Para construir memoria colectiva, fundamental. Desde la sistematización, ¿no? Tenemos que construir memoria, tenemos que guardar la memoria de las cosas que decimos. Y además esto desde el feminismo es importantísimo. Desde el feminismo se habla que las mujeres siempre somos las recién llegadas, ¿no? Que parece que no tenemos historia y es muchos proyectos de comunicación para el desarrollo y género, sobre todo y un montón de organizaciones feministas también, es que hablo mucho de América Latina porque un montón de experiencias vienen de allí, pero si conocéis experiencias también en otros países, pues traedlas, que siempre aporta, pero muchas se basan precisamente en sistematizar y en elaborar nuestra memoria colectiva como movimiento feminista. Solamente poniendo en valor y construyendo la memoria colectiva, dotamos de legitimidad a nuestra práctica política. Si no tenemos memoria histórica colectiva, bueno, perdemos el posicionamiento político subyacente a la transformación que queremos llevar a cabo, ¿no? Imaginación social, el espacio para la imaginación. La imaginación surge, cuando más surge es en esa confluencia, cuando algo realmente es participativo, en esos procesos de comunicación, en las conversaciones, ¿no? Cuando se dota de herramientas para la creatividad, para el diálogo, para la conversación, fomentas esa imaginación social como constructora de cultura, como constructora de un nuevo lenguaje hegemónico, el fomento de la creatividad. Y ese elemento de imaginación también contrapuesto a esas dicotomías de las que hablábamos, ¿no? Es que la imaginación, la ciencia no es como se opone a la imaginación, igual que la razón frente a lo emocional, o ¿no? Esas grandes dicotomías, ¿no? Pues en este espacio de confluencia también es donde surgen de pronto los procesos más creativos y donde se da poder y valor a la imaginación como creadora de conocimiento y de nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Y, por supuesto, es el espacio para la transformación, que eso sí que lo teníais clarísimo desde el principio, ¿no? Ese es el espacio para la transformación. Si solamente tenemos dos elementos, probablemente no tendremos o una transformación equitativa o no lograremos transformar algo para todo el mundo, desde todo el mundo. No sé cómo lo veis. No sé si te sirve también algo para las preguntas ahí de esas líneas difusas entre unas cosas y otras. Creo que en realidad la respuesta es que para mí no hay como diferencias muy claras de no, es que ¿no? O sea, como que la respuesta está en la confluencia más que en la diferencia. No sé.
pero para cada quien. No, yo antes lo planteaba como desde ese punto, ¿no? O sea, que era una pregunta que yo le lanzaba al equipo, pero yo tengo súper claro que sin comunicación no hay transformación, por eso me dedico a esto, a la comunicación, aunque no a la comunicación para el desarrollo, que es en lo que estoy entrando. Porque la pregunta era más, porque veía caras de que no me estaba, de que igual no lo estaba explicando bien, o no sé. Pero yo sí lo creo, desde luego. Bueno, es que tampoco es nada fácil la pregunta, ¿eh? No. ¿Qué tal por ahí? Bien, bien. Venga, pues os traigo ahí un par de frases con respecto al tema de la cultura, que es un elemento clave, ¿no?, de la construcción de la cultura. Según Martín Barbero, que de hecho creo que hay algún artículo que os he puesto en los materiales complementarios, por ahí, es desde las experiencias y memorias de la diversidad cultural desde donde se resiste, se negocia y se interactúa con la globalización y desde donde se acabará por transformarla. Entonces hay que buscar ese espacio de valores, de construcción de culturas, ¿no?, desde la experiencia, lo cual implica la participación, ¿no?, y ese esquema de experiencia, ¿no?, de teoría-praxis, desde la experiencia a la teoría y a la construcción de la cultura desde ahí. Memoria, importantísima la construcción de la memoria, y diversidad cultural, ¿no?, la valoración de la diversidad. Y luego llega Sheila Ben-Habib, que es una feminista turca estupenda, a interpelar. Y dice que sí, pero que no perdamos de vista, si queremos introducir el enfoque de género en todo esto, que toda cultura está construida sobre estratificaciones sociales o sexuales. Y las comunidades culturales se forman sobre estructuras sociales en las que el género, los recursos o el origen, entre otros, son variables de diferenciación y de desigualdad. Entonces, imprescindible el elemento cultural y la valoración de la diversidad cultural para la construcción, sin perder de vista la interpelación a la cultura. La cultura no es un elemento estático al que no se pueda interpelar o al que no se pueda juzgar, ¿no? Fuera misticismos. Os quería proponer ahora otra herramienta. ¿Qué os parece? ¿Os apetece o cómo os apetece seguir sentadas un rato? ¿Cómo estáis? ¿Nos ponemos de pie y bailamos ya que no tenemos el micro aquí en el medio? Dale a la dinámica. Venga, le damos a la dinámica. Venga, el triple diagnóstico. Os voy a poner a trabajar por grupos, ¿vale? Y organización o proyecto, que antes os decía, si no tenéis un proyecto en concreto, poned en... Uy, me está dando un calor esto, tengo la espalda ya. Si no estáis trabajando en ningún proyecto específico, uy, ahora que me pongo, venga, me voy a poner aquí. Pues elegid uno de los que hayan salido, por ejemplo, o elegid un espacio en el que estéis trabajando, puede ser desde la Asamblea Feminista a pues una organización donde estéis haciendo voluntariado o alguno de los proyectos de los que hayáis hablado. Pero bueno, se trata de analizar, bueno, no os voy a decir todo, vamos a empezar por la pregunta y luego al final analizamos la dinámica y los objetivos de la dinámica, en vez de explicarla desde el principio, a ver qué sale. ¿Os parece? Venga, pues vamos a hacer grupos. Tenemos que analizar o poner en común cuál es el mensaje de nuestra organización o de nuestro proyecto. Podéis elegir igual en los proyectos que habéis puesto en común antes, si ha habido alguno que hayáis trabajado más, que os haya resultado más interesante, podéis trabajar sobre eso. Pues lo interesante, claro, es que conozcáis, es una herramienta que se utiliza cuando la gente conoce más o menos,
más o menos diversidad, pero todo el mundo más o menos tiene conocimiento sobre el tema que vamos a trabajar. Es muy útil desde para hacer diagnósticos a nivel comunitario hasta para hacer diagnósticos sobre un caso concreto, un proyecto concreto, o por ejemplo para hacer diagnósticos de cómo funcionamos como grupo, para hacer autodiagnósticos como organización, por ejemplo, para hacer diagnósticos intraorganizacionales es una herramienta hiperútil. Y entonces ahí lo que pasa es que preguntas a todo el mundo sobre el mismo proyecto que ya conocen o sobre su organización, cuál es el mensaje de tu organización o cuál es el mensaje o las concepciones básicas que se quieren transmitir con este proyecto. Pero bueno, se trata simplemente de ponerla en práctica, de conocer la herramienta, entonces elegís un proyecto o ponéis en común de los que habéis dicho antes y más o menos intentáis sacar al nivel que podáis cuál pensáis que es el mensaje básico que se quiere transmitir con ese proyecto, ¿vale? Vamos a dar poco tiempo, así avanzamos rápido y en 6 minutos pasamos a la siguiente. Venga, ¿cuál sería el segundo paso del diagnóstico? Después de analizar el mensaje tendríamos que analizar cuáles son las acciones de la organización o del proyecto, ¿vale? Entonces pasamos de analizar qué es lo que decimos a analizar qué es lo que hacemos y cuáles son nuestras acciones concretas. Y después de analizar las acciones pasaríamos a analizar el contexto en el que las desarrollamos. O sea, las 3 preguntas serían: ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Y dónde lo hacemos? ¿Qué es lo que decimos? Tiene que ver con ese contexto. ¿Qué es lo que decimos respecto al contexto, ¿no? Los mensajes, las concepciones que tenemos como organización o que tiene un proyecto tiene que ver con el contexto. Y una vez que hemos pensado sobre esto, el ejercicio se trataría de analizar la coherencia entre las 3, de modo que tendríamos una tablita donde ponemos ¿qué he hecho con la tiza? Aquí. Por 3 columnas, ¿no? Una para analizar la coherencia entre mensajes y acciones, otra analizar la coherencia entre mensaje y contexto y otra entre acciones y contexto. Y aquí ponemos los resultados de nuestro análisis de coherencia o incoherencia. ¿Qué coherencias o qué incoherencias encontramos entre cada uno de los 3 niveles? Y una vez que analizamos la coherencia entre cada uno de ellos, hacemos un último paso que sería la coherencia global entre todo. Y nos preguntamos dónde, en qué lugares encontramos mayores puntos de coherencia y en qué lugares encontramos las mayores incoherencias. Y reflexionamos sobre eso. Una cosa interesante de este ejercicio es que ayuda mucho a visibilizar lo que no hacemos, porque cuando de pronto tienes delante, normalmente pensamos sobre lo que hacemos, si nos sale, si no nos sale, por qué está mal, por qué no nos ha salido, qué es lo que nos hace falta para que nos salga, y muy pocas veces nos damos espacio para pensar qué es lo que no hacemos o para planificar sobre eso. Y en este ejercicio de pronto, y casi sin hacerlo aposta, se hace muy visible cuando ves las incoherencias. Si es que, pero si yo estoy diciendo esto y estoy haciendo esto otro, yo no estoy haciendo lo que digo, ¿no? Estamos viendo lo que no estamos haciendo. O si el contexto resulta que es este y pocas veces nos paramos a analizar realmente el contexto, ¿no? Es como que la realidad está ahí siempre, vivimos en la realidad y parece que por eso pues ya sabemos cómo funciona. Que en general sí, porque nos desenvolvemos bastante bien en el día a día y resolvemos permanentemente problemas, pero un análisis más profundo de la realidad es lo que nos va a permitir ver las coherencias o las incoherencias entre lo que decimos y lo que hacemos con respecto a ese contexto. ¿Para qué nos sirve este ejercicio? Para los autodiagnósticos. Es muy bueno en comunidades, por ejemplo, donde hay pues niveles de conflictos complicados de resolver o que no se encuentran cuáles son los puntos. Cuando empiezas a ver las coherencias y las incoherencias, puedes trabajar para potenciar unas o para resolver las otras y las identificas. Identificas de pronto incoherencias que resulta que es lo que está generando un conflicto y llegas a partir de ahí, ¿no?
y sobre todo, no solamente para ver lo que no haces o cuáles son los puntos de incoherencia, sino un autodiagnóstico para ver el nivel de conciencia que tienes respecto a la realidad, cuál es la coherencia de tu discurso con la realidad, y ahí ves cuál es mi nivel de conciencia con respecto a esa realidad, ¿no? Por ejemplo, en temas de género, si en el análisis de la realidad vemos que no estamos aplicando el enfoque de género y el lenguaje que hacemos, o a lo mejor lo que decimos sí, pero luego las acciones en realidad no tienen aplicado el enfoque de género, pues estamos viendo que en realidad nuestro nivel de conciencia, por mucho que en el papelito hemos puesto que el enfoque de género patatín, pues en realidad esto tiene que ver con el nivel real de conciencia, que es ir un paso más allá del género como herramienta técnica. Luego nos da una visión muy dinámica de dónde están los pesos, contrapesos y las contradicciones. Y es una articulación muy buena para ese ejercicio de reflexión entre teoría y praxis, ¿no? Vale, vamos a pararnos, ¿dónde estamos? Vamos a reflexionar sobre lo que hacemos y el contexto donde lo hacemos, vamos a elaborar o a reelaborar nuestro mensaje si es que hace falta, y vamos a volver a pensar qué acciones tenemos que llevar a cabo en ese contexto y en ese análisis de contexto que hemos hecho, teniendo en cuenta nuestras contradicciones, ¿no? Nuestros pesos y contrapesos. Hay una cosa muy clara: este ejercicio no busca la coherencia total es imposible. Si fuéramos coherentes 100%, viviríamos en un mundo estático, en una cultura estática y en una cosa que es incompatible con nuestro objetivo de transformación. A nivel personal tenemos incoherencias permanentemente con respecto a lo que pensamos, con luego nuestras acciones diarias. En temas de género, en temas de consumo, por ejemplo, podemos tener un nivel de conciencia y unos mensajes determinados y luego tener unos hábitos de consumo específicos, incoherentes. Todo el mundo tiene incoherencias en la vida, está bien, nos hace crecer. Cuando reflexionamos sobre ello es cuando nos hace crecer. Cuando reflexionamos, asumimos y tomamos conciencia respecto a dónde están esas incoherencias. A ver, ¿qué más cosas interesantes de esto? Yo creo que lo he dicho. Para el autodiagnóstico a nivel de conciencia, para la articulación, yo creo que sobre todo como herramienta de articulación entre teoría y praxis. En los diagnósticos se puede utilizar también en momentos muy diferentes, desde al principio, dependiendo de lo que quieras medir. Si quieres medir, por ejemplo, el nivel de conciencia o el nivel de adecuación de tu mensaje en términos políticos respecto a la realidad o al objetivo de transformación de la realidad, dependiendo del objetivo que tengas, o lo puedes hacer en un momento donde el diagnóstico está avanzado y estás en un proceso de paso intermedio entre teoría y praxis y necesitas pararte a pensar. Con este proyecto hemos empezado a transformar la realidad. ¿Cuál ha sido el impacto sobre la realidad? Lo que decimos se adecua, las acciones que hemos hecho se adecuan a lo que decíamos, los objetivos, los resultados, se ha transformado la realidad, tenemos que readecuar, ¿no? Para todo ese ejercicio de reflexionar, ese paso intermedio entre teoría y praxis. Esta dinámica es, bueno, pues es muy útil. Y para terminar, os traía simplemente esto porque no está en los materiales que os he dejado y bueno, como tampoco sabía muy bien la experiencia que teníais de trabajo en diagnósticos participativos, por conocer simplemente y por dejar claro cuál sería, que estamos hablando todo el rato de los procesos, la reflexión, la acción, la no sé qué, bueno, pero esto se tiene que enmarcar en una cosa que hay que definir y conocer en qué consiste. Es un curso sobre diagnósticos participativos, vale, cuál es el marco de trabajo y las fases de todo proceso participativo donde enmarcamos todo esto de lo que estamos hablando de la comunicación como proceso, la participación como acción, reflexión, etc. Bueno, pues las fases en las que enmarcar cualquier diagnóstico participativo que vayamos a llevar a cabo se conoce así como el abre-cierra de la participación, que serían, bueno, pues como esas respiraciones donde empezamos en una realidad donde no sabemos qué acciones tenemos que llevar a cabo, no sabemos cuáles son las necesidades de la gente, queremos poner en común unos
unos objetivos, queremos saber cuál es la realidad sobre la que queremos trabajar y entonces vamos de eso grande al primer punto, donde tenemos que hacer esa negociación inicial, ¿no? Pues yo como organización, como ASAD, llego a trabajar en un sitio porque tengo la idea de crear esta radio comunitaria, tengo que empezar a negociar con la gente de allí y empezar a formular de manera participativa la definición de los objetivos, si la gente quiere esto o no, qué es lo que quieren, qué es lo que se necesita, cómo lo vamos a hacer, negociar todo el proceso, las fases, etc. Y entonces vamos ahí definiendo objetivos, acciones que queremos hacer y vamos llegando a un punto de confluencia donde se conformaría lo que se conoce en los diagnósticos participativos como grupo motor. El grupo motor sería un grupo no muy grande de gente, porque por mucho que el proceso sea participativo y para eso se requiere tener en cuenta las aportaciones, conocimientos, experiencias de absolutamente todo el mundo, bueno, pues hay que organizar, gestionar y poner por escrito y quién se encarga de hacer la cosecha de esta actividad o dónde vamos a hacer esto o cómo planteamos esto otro, un grupo motor que tiene que tener un alto grado de implicación en el proyecto, tiene que tener mucha motivación y tiene que tener tiempo, sobre todo. Entonces aquí hay que ver quiénes van a participar, hombres y mujeres, cuáles son los tiempos de hombres y mujeres, que ya ha salido, de qué manera vamos a facilitar que puedan participar de la toma de decisiones en el proceso. Hay veces que tienes que tomar muchas decisiones en el proceso que no necesariamente tiene que ser participativa. Esto se ha caído, ¿qué hacemos con no sé qué? Tienes que tomar decisiones de qué manera mujeres y hombres participan ahí. Entonces ese grupo motor, un grupo pequeño, garantizando la equidad, la participación equitativa de hombres y mujeres en el control y la toma de decisiones y que sirve para, bueno, llevar adelante y planificar el proceso. Definir la muestra. No voy a entrar en explicar todo lo de las muestras y todo eso, pero si os interesa os lo pongo ahí en los materiales, los tipos de muestra, cómo podemos trabajar, elegir las muestras para participar, os lo pongo ahí en los materiales, vale. Y entonces entramos en otra fase donde de pronto otra vez todo se abre, porque tenemos que empezar nuestro trabajo de campo, a recopilar la información para el diagnóstico y entonces tenemos que intentar recopilar la máxima información posible, orientada siempre a los objetivos. Importante lo de saber hacer las preguntas adecuadas y tener en cuenta las preguntas que van surgiendo a lo largo del proceso para reformular y para identificar necesidades. Y eso que pone ahí CS es comisión de seguimiento. El grupo motor conviene que no sea un grupo muy grande, dependiendo del proyecto, pero 4 o 5 personas garantizando pues, que haya una persona, por ejemplo, llega ASAD a un sitio, pues que haya una persona que sea de ASAD, alguien que sea de sociedad civil con quien vamos a trabajar, que garantice la comunicación con las asociaciones y la gente a nivel de sociedad civil, alguien de administración, alguien de las entidades básicas que queremos que sean tenidas en cuenta. Por ejemplo, líderes comunitarias o comunitarios, líderes religiosos, gente que queramos implicar en el proyecto, que es importante que tengan una voz y que tengan capacidad de implicarse y de motivar, no solamente que tengan la motivación para sacar adelante ese trabajo de gestión y de organización, sino que tengan capacidad de motivar y de canalizar la participación de todos los diferentes sectores. Pero tiene que ser un grupo de 4 o 5 personas que sea operativo. La comisión de seguimiento, sin embargo, no se basa tanto en la operatividad, sino en la supervisión, en un control general. El control del proyecto no es nuestro, por mucho que el diagnóstico pues, lo propongamos o lo llevemos adelante desde la organización. Entonces, la comisión de seguimiento tiene que ser un grupo más amplio, donde sí que tienen que estar todos los sectores de la sociedad, a nivel de institución, de sociedad civil, de grupos, distintos estratos sociales, etcétera, representados, que nos interesen para nuestro proyecto. Tampoco se trata de, no sé, de tener en cuenta cualquiera,
pero sí una comisión de seguimiento con representación suficiente como para dar legitimidad al trabajo que estamos haciendo y garantizar bueno, pues una supervisión que avale ese trabajo que se está haciendo. Entonces hay puntos clave a mitad, ¿no? Cuando está todo ese trabajo abierto, cuando hemos hecho esa primera recopilación de información, que haya una comisión de seguimiento que avale, que recoja también como nexo con los distintos sectores, las opiniones de distintos sectores para ser tenidas en cuenta en este momento y poder transformar nuestros objetivos si es necesario. Y luego pasaríamos, cuando tenemos toda esa información recopilada, a intentar otra vez de todo esto que tenemos, cómo conseguimos llevarlo o encauzarlo a un lugar que nos permita planificar acciones concretas. Cómo se prioriza, ¿no? Vale, de todo esto, ¿qué es lo más importante para la gente? O cómo profundizamos en esto. En esa fase primera de recogida de información suelen salir las necesidades más inmediatas, suelen también salir discursos muy cristalizados, por ejemplo, en términos de cultura. Entonces se trata de traspasar ese discurso más cristalizado, se trata de ir un paso más allá de las necesidades más inmediatas, ¿no? Que preguntas a alguien, venga, venimos aquí, vamos a hacer un diagnóstico, ¿qué necesitas? Yo quiero una vaca. Vale, bueno, pero es que yo quiero una vaca. Bueno, vale, pero necesidades inmediatas, pero vamos a ver un poquito más, sobre todo en términos de género, la diferencia entre necesidades inmediatas e intereses estratégicos, que son otros conceptos que también tenéis en los materiales y que trabajaremos a lo largo del curso, ¿no? Para eso, para esa profundización, nos sirve la etapa de devolución. No va a ser un diagnóstico realmente participativo si no devolvemos a la gente la información que nos ha dado. La información es suya y el proyecto es para la gente. Entonces, un diagnóstico sin devolución, estamos en la diferencia entre participar en el diagnóstico o diagnóstico participativo. Si no devolvemos, vale, les hemos invitado a participar en un diagnóstico que estamos haciendo. Si queremos que sea participativo, tenemos que hacer un proceso comunicacional bidireccional, donde la comunicación y la conversación es tú me das, yo te devuelvo y tú me vuelves a dar, y así se establece la comunicación. Para eso tenemos que hacer devoluciones. La teoría desarrollada sobre todo, bueno, por un montón de gente, pero pues aquí, por ejemplo, se puede leer a Tomás Rodríguez Villasante, que habla de devoluciones creativas y que ofrece distintas dinámicas para hacer esas devoluciones. Bueno, ahora vamos a ver distintas técnicas para utilizar en cada momento, pero se trata de hacer devoluciones significativas. Lo que les devolvemos a la gente no es como, mira, esto es lo que habéis dicho, vale, fenomenal. Se trata de reflexionar de nuevo sobre eso que nos han dicho, de hacer las conversaciones significativas y de dotar de sentido a la información que nos han dado. ¿Cómo se hace eso? Pues a través de distintas herramientas de comunicación y de participación que nos permiten esa segunda reflexividad, segunda reflexión sobre lo que ya nos han dicho, porque ahí es donde van a salir las cosas realmente importantes y los intereses más estratégicos. Si nos quedamos solo en la primera parte del diagnóstico, probablemente no lleguemos a ello, ¿no? Y luego, en esa segunda parte, pues ya empezamos a hacer talleres de propuestas para confluir en un punto donde ya ponemos en el papel cuáles son los objetivos que ha definido la gente y empezar a elaborar ese plan de acción, ¿no? Vamos de pronto a lo concreto y con la elaboración del plan de acción, que pone ahí PAI, plan de acción integral, que se puede llamar de un montón de formas distintas, pero bueno, por ejemplo, plan de acción integral, volvemos a abrir. Empezamos a definir las acciones y a abrir posibilidades de acción. Y esto no se cierra ahí, el proceso no es que empieza aquí y se acaba aquí. Un proceso de diagnóstico se inserta en una realidad de donde vienen, que hay que tener en cuenta, con unas pautas culturales, con unas relaciones, con unos vínculos, unas dinámicas, etcétera. Y una vez que hacemos nuestro plan de acción y empezamos a implementar nuestro proyecto, la realidad sigue en transformación. Es más una cosa circular que una cosa lineal, pero bueno, hay que dibujarlo de alguna manera.